Hermanos, nuevamente aquí en esta casa de oración, como hace mucho tiempo para grabar el mensaje de el día de hoy. Espero que así en ese breve tiempo que vamos a tener, seamos bendecidos todos. Ustedes ya conocen la situación, por eso lo estamos haciendo de esta manera. Esperamos que el próximo domingo ya tener un culto presencial. Por lo pronto sí les vamos a encargar, hermanos, hay muchos hermanos que están enfermos todavía, que les dio COVID y están en fase de recuperación, entonces pedimos a la iglesia que estemos orando unos por otros para que esto pase pronto y sobre todo que no haya secuelas en los hermanos. Vamos a orar y así de esta manera vamos a tener una pequeña meditación. Padre, en esta hora, Señor, estamos delante de tu presencia, Dios, para darte gracias porque eres un Dios bueno, Padre, que escuchas nuestra oración, Señor, y te haces presente, Padre bendito, cuando tu pueblo, Señor, de rodillas va a ti, Padre celestial. Mi Dios, tenemos muchas cosas que pedirte, Padre, como hijos tuyos, como pueblo tuyo, como iglesia tuya, Padre celestial. Pero en esta hora, solamente, Padre, hacemos una sola petición, Señor, que seas tú el que nos dirija en este pequeño estudio, que seas tú, Padre Celestial, el que, Señor, traigas a bien enseñarnos, Señor, y que esto, Padre, sea de provecho para nuestra vida, especialmente para los papás o los varones, Señor. Padre, que el que está aquí al frente solamente sea un instrumento en tus manos y que tú, Señor, le des vida a tu palabra, Señor. Y Padre, permite que el próximo domingo tu iglesia ya esté de una manera presente, Señor, para honrarte, bendecirte, Señor, y aprender de ti. Bendice a mis hermanos que ahorita están, Señor, con problemas de enfermedad y que, Señor, nos levantemos pronto, nos recuperemos y que no haya, Señor, secuelas de ninguna especie, Padre. Nos quedamos en tus manos dándote las gracias porque yo sé, Señor, que escuchas nuestra oración y la contestas de inmediato. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En Génesis capítulo número 22 dice lo siguiente: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo, y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Y al tercer día alzó Abraham sus ojos y vio el lugar de lejos. Entonces dijo Abraham a sus siervos: esperad aquí en el asno, y yo y el muchacho iremos hasta ahí, adoraremos y volveremos a vosotros. Y tomó Abraham leña del holocausto y la puso sobre Isaac, su hijo, y él tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y fueron ambos juntos. Entonces habló Isaac a Abraham su padre y dijo: Padre mío. Y él respondió: heme aquí mi hijo. Y él le dijo: he aquí el fuego y la leña, mas ¿dónde está el cordero para el holocausto? Y respondió Abraham: Dios se proveerá del cordero para el holocausto, hijo mío. E iban ambos juntos. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó ahí Abraham un altar y compuso la leña y ató a Isaac su hijo y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y le dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas
un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos, y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Este es un pasaje que ya todos conocemos, que muchas veces hemos estudiado, que ya lo sabemos de memoria, y cuando tomamos este pasaje para exponerlo, es muy probable que usted, hermano, hermana, que me esté escuchando, diga, ya sé ese pasaje, pero vamos a tratar de repasar juntos y aplicar y sacar algunas enseñanzas para nuestra vida. Y quiero empezar con esto. Es muy interesante cuando yo reviso la vida de Abraham, porque la vida de Abraham, su nombre precisamente lleva la raíz padre. Y si nosotros nos fijamos ahí, en Génesis capítulo número 17, vamos a encontrar ahí que Abraham, dice la Biblia así, dice, era Abraham de edad de 99 años cuando se le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios de Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham, y si ustedes se fijan, la palabra Abraham, ahí está Abram, así como tal y cual, A-B-R-A-M, y dice, se postró sobre su rostro y Dios habló con él diciendo, he aquí mi pacto es contigo y serás, dice, padre de muchedumbre de gentes, y ya no se llamará tu nombre Abraham, A-B-R-A-M, dice sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y esto es la primera cosa que encuentro interesante en la vida de Abraham, que 2 veces Abraham se llama Abraham 2 veces, uno con H y otro sin H, y los 2 nombres significan padre, pero uno tiene la connotación de Abraham sin H, tiene la connotación de padre y es padre enaltecido. Es lo que significa la palabra Abraham, el que no lleva H en el medio. Pero cuando se le pone la H en medio y se le pone otra A, entonces el significado es el mismo, padre, pero cambia, porque entonces se llama padre de multitudes, porque así se lo cambió el Señor. Y qué importante es que 2 veces Dios le ha llamado padre a Abraham, padre enaltecido y padre de muchedumbre. Y esto significa para mí, en lo particular, que es muy importante la figura paterna. Dios ha diseñado el hogar de una manera correcta, perfecta, y dentro de ese diseño, la figura paterna es sumamente importante para darle estabilidad, seguridad, autoridad e identidad al hogar. En la actualidad hay un ataque muy fuerte sobre la figura paterna, de tal manera que los padres estamos siendo desplazados, y ya no se nos da el lugar que deberíamos tener, se nos quita la autoridad, y como que las mujeres piensan que no se necesita para nada la figura paterna. Y déjeme decirle que esto es lo más grave que pueda estar pasando en nuestra sociedad, porque la figura paterna es muy importante para que nuestros hijos varones, nuestras hijas mujeres se identifiquen y puedan tener un rol adecuado dentro de la sociedad, gracias precisamente a esta relación que hacen con el Padre. Entre mejor sea la relación del Padre con el hijo o con la hija, es mucho mejor, porque así nosotros nos vamos a dar cuenta de que ellos, cuando tienen una relación fuerte con la figura paterna, ellos con éxito van a enfrentar los problemas sociales en los cuales
ellos van a estar viviendo. Cuando falta la figura paterna, en los hogares hay muchos problemas, pero muchos problemas. ¿Okay? Y también tenemos ahí muchos trastornos de la personalidad por la falta de la figura paterna. Hoy yo quiero hablar algunas cosas muy importantes acerca de lo que debería ser el padre. Cómodamente nosotros estamos dejando de un lado, ¿ok? Y estamos dejando nuestra figura paterna porque estamos muy cómodos. Bueno, quieren hacerlo, bueno, que lo hagan. Quieren tomar las riendas del hogar, bueno, que lo hagan. Y eso creo que a la larga nos va a perjudicar y Dios nos va a reclamar a cada uno de nosotros. Empecemos con Abraham. Lo primero que yo tengo que decirles de Abraham es, él es un descendiente de los hijos de Noé que se llamó Sem. ¿Okay? Él, si ustedes examinan su Biblia en Génesis capítulo número 11, ahí dice también, versículo 21, también le nacieron a Sem, padre de todos los hijos de Heber, hermano mayor de Jafet. Dice, y los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arafax, Lud y Aram. Estos son los hijos de Sem. Si queremos ver más de cerca eso, vamos a Génesis capítulo 11, versículo 10, donde dice que uno de los hijos de Sem era ese que ustedes están leyendo ahí en el versículo número 10, y de la descendencia de él viene precisamente Taré. Y ahí nosotros vamos a encontrar en el versículo 25, el mismo capítulo, dice, y vivió Nacor después de engendrar a Taré 119 años y engendró hijos e hijas. Y luego dice, Taré vivió 70 años y engendró a Abraham, a Nacor y a Harán. Y entonces aquí nosotros tenemos que Abraham es descendiente de los hijos de Sem y ellos habitaban precisamente en Ur de los Caldeos. ¿Por qué les estoy diciendo esto? Porque es importante que atendamos nosotros y comprendamos dónde vivían. Dice el versículo 31, dice, y tomó Taré a Abraham su hijo y a Lot, hijo de Harán, hijo de su hijo, a Sarai su nuera, mujer de Abraham, su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos para ir a la tierra de Canaán. Y entonces aquí nosotros entendemos, ¿okay?, que Abraham con su papá, sus hermanos, ¿okay?, el primer estadio de vivencia de ellos era precisamente Ur de los Caldeos. ¿Dónde está Ur de los Caldeos? Ur de los Caldeos está en la región babilónica de Babilonia y pertenece precisamente a Babilonia. Y cuando nosotros hablamos de Babilonia, hablamos, sí, de un imperio grande, hermoso, poderoso, pero también hablamos de un imperio totalmente idólatra. Y los babilónicos tenían muchos dioses y es el lugar donde precisamente se desarrolló Abraham. La pregunta es, ¿cómo le hizo Abraham para en medio de toda esta ciudad de Ur de los Caldeos, pertenecientes a Babilonia, donde hay una contaminación, cómo le hizo Abraham para sostenerse en su fe? Porque cuando yo empiezo a leer el 12 dice, pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu tierra, dice, y de tu parentela, la casa y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. Entonces, Abraham vivía en Ur, una ciudad pero muy idólatra, una ciudad pues hasta cierto punto pecadora y perversa. Pero Abraham pudo sostenerse en esa ciudad hasta que vino la orden de Dios que se saliera de ahí. Y el primer viaje lo hizo con su papá, lo hizo con Lot, que es sobrino de él, y lo hizo con su hermano, que en este caso es Nacor. Y entonces ellos viajaron desde Babilonia, subieron, dieron y vinieron hasta Harán. Harán está ahí arriba, por ahí por donde está Siria. Y ahí vivió Abraham precisamente con su papá hasta que su papá murió. Y cuando su papá muere, entonces ahora sí Abraham se mueve,
¿ok?, a la tierra prometida. Y esto es significativo porque todo este tiempo, que fueron 75 años, en 75 años, ¿ok?, Abraham los pasó en Ur de los Caldeos y lo pasó también en la ciudad o en la región de Aram. Porque el versículo 4 dice, y fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Aram. Entonces, 75 años se dicen fácil, ¿okay?, pero es toda una vida, es toda una formación. Y 75 años no fueron suficientes para mover a Abraham de su fe y de su creencia en Jehová. Y quiero puntualizarlo. Vivimos en un mundo difícil, sí, vivimos en un mundo difícil. Abraham también vivió en un mundo difícil. 75 años él estuvo conviviendo de cerca, ¿ok?, tal vez con la maldad, con el pecado, ¿ok?, con la idolatría, y no fueron suficientes para mover su fe. Y necesitamos nosotros como padres, como varones, aprender de ello. No importa todo lo que venga, no importa todo lo que el mundo sea difícil, necesitamos sostenernos en nuestra fe, porque es lo que a nosotros nos va a dar resultado a la postre. La segunda cosa que también me llama mucho la atención es, no solamente Dios le llama Padre de muchedumbre, entre todos los personajes de la Biblia, ¿okay?, Abraham es bien especial, porque si nosotros vamos a Isaías, capítulo número 41, en el versículo 8, hay algo bien importante ahí. Dice, pero tú, Israel, siervo mío eres. ¿Okay? Le está hablando Dios al pueblo de Israel y le dice, tú, Jacob, a quien yo escogí. Y luego dice, descendencia de Abraham, mi amigo. ¿Okay? Y me llamó mucho la atención este pasaje porque Dios nunca jamás a nadie le ha llamado amigo en todo lo que es la Escritura, más que solamente a Abraham. Ahora, ¿por qué Abraham se ganó este título de ser amigo de Dios y ser llamado amigo de Dios? Abraham fue llamado amigo de Dios por una razón muy importante, y esa razón está en Hebreos capítulo número 11. Esa razón es que Abraham tuvo una fe, ¿okay?, nítida, puesta precisamente en Jehová. Entonces, la grande fe que Abraham tenía en Jehová, ¿okay?, y la profunda obediencia que Abraham tuvo para con Jehová o para con Dios en base a la fe de él, es lo que le valió ser llamado Abraham amigo de Dios. Y entonces nosotros podemos encontrar en la vida de Abraham muchos actos de fe, ¿ok? Y yo quiero examinar ahí cuando menos 2 actos de fe de Abraham, y que nos van a dar alguna enseñanza para que nosotros tengamos algo práctico para nuestra vida. La primera enseñanza está en Génesis capítulo 15. Okay. Y Abraham, a pesar de ser un hombre de mucha fe, también tuvo los problemas exactamente igual que nosotros. Y era un padre exactamente igual, con las mismas características que nosotros. Dice así: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Ojo, Dios está hablando a Abraham y le está diciendo, ¿ok?,
Esto es en una noche, está diciendo a Abraham: no temas, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y miren lo que está pasando con Abraham. Dice, respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es el Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y aquí será un heredero, un esclavo nacido en mi casa. Okay. Y quiero que puntualicemos esto. Dios le está diciendo a Abraham: yo soy tu escudo, vas a ser grande, yo te voy a bendecir. Y Abraham como que no escucha eso en este momento, porque él está preocupado por una situación que tiene ahí, y le dice lo siguiente: Señor, ando sin prole, no tengo hijo, ¿qué voy a hacer? ¿Quién me va a heredar? Me va a heredar Eliezer, este es mi siervo. Y entonces la palabra de Dios dice lo siguiente: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Dice, y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Y es aquí donde yo quiero apoyarme. De aquí en adelante, Abraham, su fe creció tanto que cualquier cosa que Dios le dijera, para Abraham era ley. Y entonces aquí tenemos algo muy interesante. Lo que Dios le dice a Abraham es ley para él y debe de cumplirse. Y segunda cosa que yo aprendo de este pasaje, Abraham aprende a conocer precisamente la voz de Dios. Y la voz de Dios en Abraham es inconfundible, de tal manera que cuando viene Jehová y le habla, Abraham sabe perfectamente que es la voz de Dios. Para él es inconfundible, para él no cabe duda, no hay ningún tipo de duda. Y en base a eso quiero moverme hacia el capítulo número 22, cuando Dios le dice, ya en el capítulo 22, Dios le ha dado un hijo a Abraham. Bueno, le ha dado otro que se llamó Ismael, que ya se había ido, pero Dios le dio un hijo a Abraham, que se llama el hijo de la promesa, que es nacido de Saraí, y este hijo se llama Isaac. Y entonces Abraham e Isaac hacen un vínculo muy fuerte. ¿Y por qué digo yo que hacen un vínculo muy fuerte? Porque Dios mismo le está diciendo a Abraham: toma tu hijo, tu único Isaac, a quien amas. Y entonces eso de decir a quien amas quiere decir que precisamente Abraham y Isaac tienen un vínculo muy bueno, muy cercano, y el amor de Abraham es muy alto para Isaac. Ahora, Dios sabe la situación entre Abraham e Isaac, y lo que viene a continuación es muy tremendo para que nosotros lo podamos explicar en palabras así muy sencillas, porque aquí hay mucho de fondo, espiritualmente hablando y emocionalmente hablando. Dice así el 22: aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo a Abraham, y él respondió: heme aquí. Y notemos, Dios habla a Abraham, Abraham conoce la voz de Dios e inmediatamente se pone a su disposición. Esta palabra que Dios trae, o esta palabra de Jehová, iba a ser muy diferente a lo que Abraham se había acercado a hablar a lo que Dios se había acercado a hablar con Abraham en otras ocasiones. Yo te bendeciré, bendeciré a los que te bendijeren, a tu descendencia daré esta tierra, y todas esas conversaciones Dios las había tenido con Abraham. Pero en esta ocasión hay algo totalmente diferente, porque entonces aquí Dios le está dando una orden, y esta es una orden muy extraña,
porque ahorita les voy a comentar por qué razón. Dijo, toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a la tierra de Moria y ofrécelo ahí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿Por qué es extraña esta situación? ¿Ok? Primero, necesitamos entender que la vida religiosa de Abraham consiste en sacrificios. Abraham está impuesto a ofrecer sacrificios a Dios, a levantar altares, a sacrificar animalitos y presentárselos como una ofrenda a Dios. Y si ustedes quieren ver, ahí en el versículo, en el capítulo, en el capítulo número 21, versículo 33, dice que ahí dice, y plantó Abraham un árbol tamarisco en Berseba, e invocó ahí el nombre de Jehová Dios eterno, y moró Abraham en la tierra de los filisteos muchos días. Y entonces la vida religiosa consiste precisamente en ofrecer sacrificios, y consiste también en la oportunidad de enseñarle a Isaac precisamente en lo que él hace como sacerdote del hogar. Y esto nosotros lo podemos notar perfectamente cuando dice la palabra de Dios que Abraham puso en Isaac la leña, ¿ok? Y él tomó el cuchillo y él tomó el fuego y caminaron juntos, y entonces las palabras de Isaac son muy importantes cuando yo lo leo y Dios le dice y Isaac le dice a Abraham, papá, aquí está el cuchillo, aquí está la leña, ¿okay? Aquí está el fuego, pero el corderito para el holocausto. Y esto nosotros entendemos que Abraham había tomado tiempo de transmitir esta enseñanza, de que Isaac aprendiera precisamente de lo que es la vida religiosa. Abraham había tomado tiempo de poner los principios religiosos en Isaac, de tal manera que Isaac identifica perfectamente a lo que van y cuáles son los elementos del sacrificio. Dios proveerá, le dice a Abraham, pero quiero que antes de seguir con eso, veamos, ¿por qué es extraña? Es extraño esto porque Dios acepta como sacrificios a los animales, a un cordero, a una becerra, etcétera, etcétera, mas Dios nunca aceptaría como sacrificio precisamente a un ser humano. Y si nosotros leemos allá en Levítico capítulo número 19 y capítulo número 20, ahí viene específicamente el mandamiento de Dios en contra de aquellas personas que ofrecen a sus hijos en sacrificio de fuego al dios Moloch. Y está muy clarito porque Dios le dice a Israel, no vas a practicar ni vaya a ver quién pase a sus hijos por el fuego ofreciéndolos a Moloch. Y en Levítico capítulo número 20 dice, el que haga esto va a ser cortado del pueblo, va a ser apedreado y tiene que morir. Y entonces, si Dios, es el que dice que no debe ofrecerse ningún sacrificio humano, entonces, ¿por qué a Abraham le está pidiendo entonces que sacrificie a su hijo? No sé si me explico. Por eso es muy extraña esta situación, porque Dios está en contra de eso, pero Abraham le está pidiendo que lo sacrifique. Ahora, cuando nosotros leemos la historia, nos vamos a dar cuenta de que Dios nunca iba a permitir que... Pero en ese momento, quiero que nos traslademos a ese momento. ¿Qué sintió Abraham? ¿Qué pensó Abraham? Como papá, ¿qué fue lo que hay dentro de él? ¿Cuáles son sus emociones? La Biblia nunca habla o no habla de lo que Abraham sintió en ese momento cuando Dios le dice, ofrécemelo en sacrificio. Los días más difíciles de Abraham fueron precisamente esos 3 días, que estuvo caminando con sus siervos, estuvo caminando con Isaac,
hasta llegar a donde está el monte. Y luego los días más difíciles, ¿okay?, es cuando caminó Abraham e Isaac solito para ir a ofrecerlo en sacrificio. Ahora, vamos caminando, Abraham está, no sé, si yo me pongo en su lugar, yo iría pensando, ¿por qué Dios me pide esto? Él es mi hijo, Él es mi único, Él es el que nació en mi vejez, Él es el hijo de la promesa. ¿Qué va a hacer Dios? ¿Cómo entonces me dijo que me iba a bendecir? ¿Por qué tengo que entregárselo? Todas esas cosas yo las estuviera pensando. Todo lo que he puesto en Isaac, todo lo que le he enseñado, dónde va a quedar, etcétera. Y eso, todo eso, como quiera, no impide que Abraham vaya a ejecutar la orden de Dios. Y la ejecuta porque él sabe precisamente que es la voz de Dios, es Dios el que le está pidiendo eso, la tiene identificada la voz, él no duda y va en obediencia absoluta. Una de las cosas que siempre me he preguntado y que no he encontrado la respuesta para ello es, Abraham tenía 75 años cuando se fue a la tierra de Canaán. Tenía 99 años cuando tuvo a Isaac. ¿Cuánto tiempo pasó desde el nacimiento de Isaac hasta este momento? Por más que he tratado de investigar, por más que he visto comentarios, ningún comentario dice qué edad tenía Isaac cuando ocurre este suceso, que van a sacrificarlo. Lo que sí sabemos es que no era un pequeño. Para este momento, yo creo que Isaac debe haber sido un jovencito, o ya entrando un poquito más en edad madura. Si nosotros vemos aquí, dice en Génesis 25, versículo 7, dice, y fueron los días que vivió Abraham 175 años. ¿Okay? ¿En qué momento de la vida de Abraham? Okay. Si él tenía 100 años cuando nació Isaac, y él vivió 175 años, estamos hablando ahí de más o menos 75 años. ¿En qué momento de esos 75 años ocurre el suceso de que Dios le pide que sacrifique a Isaac? No lo sé. Pero lo que sí podemos entender es cuando dice, Abraham puso sobre su hijo Isaac la leña. Dice, y tomó Abraham la leña del holocausto y la puso sobre Isaac su hijo, y él tomó en su mano el fuego, el cuchillo, y fueron ambos juntos. ¿Okay? Cuando yo me doy cuenta de esto, ¿cuánto es lo que se requiere leña para un sacrificio? Pues es bastante leña, es un peso grande. Y entonces nosotros podemos considerar que Isaac no es un niño, es ya un joven ya tal vez alguien entrando a la edad más o menos adulta. Y llama la atención porque cuando llegan juntos los dos, Abraham empieza a levantar un altar, y luego dice la palabra de Dios que puso la leña y dice, y ató a Isaac. Y es aquí donde yo me pongo a pensar, si Isaac era un joven fuerte, ¿por qué se dejó atar por Abraham? O sea, ¿qué pasó ahí? ¿Qué hay ahí? Okay. No es de que Abraham lo haya agarrado y Isaac puede mucho más que Abraham, porque Abraham aquí ya es un viejo, ya es grande. Okay. Sin lugar a dudas, okay, aquí tuvo que haber una conversación entre Isaac y Abraham para que Isaac, de esta manera,
humildemente se sometiera y se dejara atar. Debe haber habido una conversación entre Abraham y él, donde Abraham tiene la oportunidad de explicarle, ¿okay?, lo que Dios le está pidiendo. ¿Okay? Y me llama mucho la atención que aquí obedientemente Isaac se deja atar, ¿okay?, y deja que Abraham lo ponga en el lugar del sacrificio. Si hoy estuviéramos haciendo eso, no. Hubiera muchos papás maltratados por los hijos, definitivamente. Si apenas les manda uno algo a nuestros hijos y luego protestan. Qué diferente es la relación entre papá Abraham y el hijo Isaac. Y aquí habla precisamente de una adecuada comunicación con el hijo, de un gran amor por el hijo, porque dice, me llama mucho la atención cuando dice, entonces habló Isaac a Abraham su padre y le dijo, Padre mío, y él respondió, heme aquí mi hijo. Y estas palabritas, heme aquí mi hijo, son palabras llenas de amor, ¿ok? Son palabras llenas de amor. Y entonces nosotros podemos aprender en este pasaje que el padre es muy importante, ¿ok? Y la comunicación que tiene con el hijo, porque le va a enseñar precisamente la figura del padre, lo que es la autoridad. Y cuando se le enseña y se le explica a los hijos lo que son las figuras de autoridades, ellos no batallan en someterse precisamente a la autoridad. Y pueden vivir en una sociedad que se está cayendo a pedazos, pero ellos pueden aprender a respetar a la autoridad, porque así es aprendido en el hogar, y eso viene precisamente de la figura paterna. No es, hermanas, con todo el respeto que ustedes se merecen, yo sé que a veces ustedes son muy buenas, ¿okay?, regañando a los hijos, y que las chanclas voladoras y todo lo que ustedes quieran, y el cinto, ¿ya? Pero el que enseña, el que educa acerca de las figuras de autoridad es precisamente el padre. Denle la oportunidad a los padres de que se comuniquen con sus hijos y les vayan enseñando, ¿okay?, acerca de las figuras de autoridad. Dice la Biblia que puso la leña, puso a su hijo, lo ató, ¿ok?, y lo que seguía, Abraham extendió su mano para degollar a aquel muchacho. ¿Okay? ¿Qué pasó, en ese momento por la mente de Abraham? Quisiera yo acercarme un poquito acerca de esto. Está en Hebreos. Hebreos capítulo número 11. Dice, versículo 12, por lo cual también de uno, ya casi muerto, salieron como estrellas de los cielos en la multitud y como la arena innumerable que está en la orilla del mar. Dice, conforme a la fe murieron todos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesándolo que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Y luego el 17 dice, por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia. Y luego el pasaje 19, es importante, dice, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado le volvió a recibir. Entonces, ¿qué es lo que está pasando en este momento? En este momento, por el corazón de Abraham, él levanta el cuchillo, va a degollar al muchacho, porque él tiene fe, que Dios le dijo que en Isaac será llamada descendencia, que ahí Dios lo iba a bendecir. Y dice
Abraham, no hay problema, si yo lo sacrifico, Dios lo puede levantar. Si Él me está pidiendo que lo sacrifique, yo lo sacrifico y Él lo puede levantar. ¿Okay? Y esa es la fe de Abraham. Quiero terminar mi meditación con esto. Hoy urgen papás enaltecidos, urgen papás de muchedumbres, con las características precisamente de Abraham. 75 años Abraham viviendo en Ur y en Harán, en una sociedad muy difícil, muy problemática, pecadora, idólatra, y no fueron suficientes 75 años para cambiar la vida, de fe de Abraham. Después de esos 75 años, él se mueve de Harán a Canaán. Y ustedes saben precisamente cómo eran también los habitantes de Canaán. Eran pueblos idólatras, pueblos que Dios exterminó por el grande pecado de ellos. Y tampoco fueron suficientes los años que vivió entre el pueblo de Canaán, fueron suficientes para cambiar la fe de Abraham. Y necesitamos comprender eso. La segunda cosa, necesitamos aprender a identificar la voz de Dios cuando Dios nos está hablando a nosotros. Tenemos tantas voces y tantas cosas que nos están distrayendo, que la voz de Dios se nos pierde y no escuchamos y no, somos insensibles a esa situación. Y cuando se nos ponen los tiempos difíciles, tratamos de buscar a Dios, tratamos de ver a Dios. Y Dios cada día nos está hablando. Y cada día nosotros tenemos la oportunidad de aprender lo que es la voz de Dios. Sin estas dos cosas, bases, la fe en Dios, obediencia a Dios, la fe en obediencia a Dios y aprender a escuchar la voz de Dios, papás, no somos nada. Dios dice muy claro en su palabra, las palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Si no las tenemos en nuestro corazón, no somos absolutamente nada, no somos nada. Pues aprendamos de la vida de Abraham, aprendamos la vida de Abraham en cuanto a la obediencia. Dios hablaba y él obedecía. No cuestiona, no pregunta, no busca. Simple y sencillamente, dice la Biblia, se movió del lugar a ir al lugar que Dios le indicaba, dice sin saber a dónde. Y luego la Biblia dice en Hebreos, estuvo ahí como peregrino en su propia tierra. Y fue todo, ¿por qué? Porque él obedeció a Dios. ¿A dónde voy, Señor? No lo sé. Pero si tú dices que voy. Necesitamos papás que comuniquen los principios que nosotros estamos viviendo como hijos de Dios, en nuestra fe, en nuestra obediencia, en nuestro oír la voz de Dios. Todo eso que nosotros hacemos, necesitamos comunicarlo también a nuestros hijos, porque de nada sirve que nosotros digamos, sí, somos muy buenos cristianos, voy a ir a la iglesia, hago esto, hago lo otro. Pero si tus hijos no te siguen, de nada sirve. Papá, aquí está la leña, el fuego, el cuchillo, mas ¿dónde está el cordero que vamos a sacrificar? Y eso lo dijo porque había visto muchas veces a Abraham a levantar el altar, poner la leña y ver cómo se sacrificaba. Ya lo sabía Isaac, por eso está esta inquietud de él, papá, ¿dónde está el cordero? Necesitamos, urgentemente enseñar a nuestros hijos acerca de la autoridad espiritual, autoridad también de padres.
muchacho grande que se deja atar por su papá y se deja ir hasta el sacrificio. No es fácil. Se puede leer a lo mejor fácil en la Escritura, pero no es nada fácil. Sometido totalmente a la autoridad del Padre, sabiendo, que lo que está haciendo es obedeciendo al Señor. Y cuando yo oí esta predicación de un hermano, decía: papá, si eso te pidió Dios, hazlo por favor. Confía perfectamente en su papá, confía en la relación. Isaac confía perfectamente en la relación que tiene Abraham con Dios, de tal manera que no tiene problema para someterse, porque sabe que es lo que Dios le está pidiendo, es lo que Dios le está diciendo que haga, y Abraham, en obediencia a su papá y a Dios, lo va a hacer. ¿Cuántas cosas necesitamos más en el día de hoy? Necesitamos muchos Abrahames el día de hoy. Hermano, si te falta algo, si me falta algo, pongámonos a cuentas con Dios. Porque es importante que de una buena vez entendamos que el papá es importante en el hogar, que no podemos dejar nuestra figura paterna en manos de otras personas. No podemos dejar que otros eduquen a nuestros hijos. Somos responsables de la educación de nuestros hijos. Somos responsables de los principios cristianos. Somos responsables de enseñarles autoridad. Somos responsables de encaminarlos en el camino del Señor. Porque la Biblia dice: herencia de Jehová son los hijos. Si hay algo que nosotros tenemos que arreglar con Dios, es momento de que lo hagamos. Vamos a orar. Padre, en esta hora, Señor, te doy gracias porque eres bueno con nosotros y bendices nuestra vida, Señor. Padre, por favor, Señor, que podamos entender que, Padre, como varones necesitamos, Señor, ordenar nuestra vida, Señor. Y primero que la palabra, Señor, viva en nuestros corazones y se encarne en ellos, Señor, y podamos tener una vida práctica, Padre Celestial. Porque solamente así, de esta manera, Señor, siendo obedientes a ti, es que podemos, Señor, tener éxito, Padre, en la enseñanza, Señor, que nosotros como padres tenemos que dar a nuestros hijos. Bendito Dios, que seas tú, Señor, el que nos guíe, que seas tú, Señor, el que, Padre, nos enseñe, que seas tú, Señor, el que nos restablezca en nuestras relaciones, Señor, con nuestros hijos rotos, Padre Celestial. Bendito Dios, nos quedamos en tus manos dándote las gracias. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermanos, que los bendiga. Tengo pendiente ahí unos temas acerca de las cosas del fin. He estado preparando unos materiales y ojalá y tengamos la oportunidad de el próximo domingo ya ser presenciales los cultos y poder compartir este material que hemos preparado para ustedes. Las cosas en el mundo están difíciles y quiero que ustedes sepan cómo van las cosas, porque el Señor viene pronto, hermano. Gracias, que Dios los bendiga.